vamos a pasar una hora y media aquí debatiendo sobre proexis y sobre cómo identificar nuestra proexis. Va a ser el objetivo de hoy. Yo creo que lo interesante es hablar de los casos personales, eso ayuda bastante. Tenemos personas de varias partes conectadas, tanto de Brasil como de fuera de Brasil, de España, creo que, si no me equivoco, hay algunas personas de Puerto Rico. Y entonces, la idea es compartir experiencias y esclarecer cómo podemos identificar más claramente cuál es nuestro propósito de vida. Entonces, gracias a todos por estar aquí. Como siempre, os recuerdo el principio de descreencia. No crea en nada, ni siquiera lo que le digan aquí en esta conferencia, experimente, tenga sus propias experiencias personales. Le invitamos a que mantenga su criticidad, su crítica ante todo lo que vamos a hablar aquí y que cuestione, porque muchas veces lo que nosotros traemos aquí es nuestra práctica y a veces puede ser que algunas cosas para ustedes estén todavía en la teoría. Entonces, intenten ver si lo que les vamos a decir aquí tiene sentido y lo que les invitamos es a que construyan su proexis, ¿no? Que es el tema de hoy, a través de todas las experiencias y todas las informaciones que les vamos a dar aquí. Perfecto. Entonces, bueno, me gustaría compartir con vosotros una primera imagen del propósito de vida. Bueno, para quien no conoce lo que significa propósito de vida es sinónimo de misión de vida, es podríamos hablar, algunas personas hablan como si fuese la meta existencial o meta de vida, proyecto de vida. Entonces es la sensación de tener algo que hacer y muchas veces no se sabe el qué. Sabemos que es algo importante, que es algo que nosotros queremos hacer y que nos queremos dedicar en esta vida, pero no sabemos definir o decir exactamente el qué. Desde que somos jóvenes tomamos muchas decisiones, pero yo creo que la decisión más importante que empezamos a tomar es cuando decidimos en el colegio qué es lo que vamos a estudiar, a qué nos vamos a dedicar. Entonces, ¿qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? Ahí ya comienzas a tomar las primeras decisiones de vida, porque, por ejemplo, no es lo mismo que estudies medicina, que estudies nutrición o administración y dirección de empresas. Cambia mucho. Cambia mucho, ¿por qué? Porque vas a conocer a una serie de personas en esa facultad que pueden hacer parte de tu vida para toda la vida. Entonces vas a comenzar a entrar en contacto con grupos diferentes. Por eso la importancia de este tipo de decisiones de vida cruciales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de relación de pareja quiero para mi vida? Cosas importantes. Quiero casarme, quiero tener hijos. No es lo mismo tener una vida con hijos que sin hijos. Y son cuestiones que tienen que ver con la programación, con el propósito de vida. ¿Cuál es mi papel dentro de la familia, del trabajo, de mi comunidad? Nosotros ejercemos o tenemos un papel siempre en todos los medios o en todas las áreas donde nos movemos. Entonces, por ejemplo, en mi familia, ¿cuál es el papel que tengo? ¿Soy hija? ¿O soy madre? ¿O soy padre? ¿O soy hermano? En fin, ¿cuál es el papel que tengo dentro de mi familia y qué representa ese papel? ¿Qué es lo que voy a contribuir en mi familia con ese papel? ¿Cuál es el papel dentro de mi trabajo?
¿Qué es lo que voy a contribuir? Y dentro de mi comunidad, de mis vecinos, la ciudad donde estoy, ¿qué bienes materiales quiero o necesito para mi vida? Eso también es una cosa importante, porque eso tendrá relación directa con nuestro propósito de vida. Hay personas que con poco dinero van a conseguir realizar su propósito de vida y otras personas que van a necesitar mucho más dinero para realizar su propósito de vida. A veces van a necesitar viajar bastante y eso se va a necesitar de recursos, ¿no? ¿A qué lugares quiero viajar? ¿En qué quiero mejorar como persona? ¿Qué tipo de relaciones de amistad quiero tener? ¿En qué área quiero contribuir en la sociedad? Bueno, esto es una cosa bastante la macro. Hay personas que se preocupan sobre eso y personas que no van a trabajar, vamos, no se van a hacer estas preguntas. Ni siquiera estaba pensando aquí incluso, por ejemplo, relaciones de amistad. A veces ni es algo... conocieron esas personas, por ejemplo, en el colegio y las personas siguen con las mismas amistades hasta ahora, pero no se, a veces no se preocupan por saber si realmente quieren este tipo de relaciones de amistad o quieren otras. Es como que es algo que se creó así y a veces no deciden. No sé si entendéis un poco. Es como, por ejemplo, en relación a en qué área quiero contribuir en la sociedad. Pues hay personas que comentan, ¿no? Es que tengo que contribuir en la sociedad. Entonces, hay personas que no sienten esa necesidad de contribuir en la sociedad. Entonces, seguramente el propósito de vida tal vez sea más egocármico, más, tal vez más direccionado a ellos mismos y no tanto para un grupo de personas mayor. Se está escuchando un poquito de eco. Tal vez alguien nos está escuchando con el micrófono encendido y por eso hay eco. ¿Y cuál es mi propósito de vida? Sería la pregunta llave, ¿no? La que todos nosotros queremos saber. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Ese propósito es estable, es uno o hay más de uno? ¿Va cambiando con el tiempo? Eso es lo que vamos a discutir. Entonces, como veis, son un montón de preguntas que nos van apareciendo y bueno, que algunas que son relativamente fáciles porque dependen de nosotras. Pero otras preguntas pues ya son un poco más complicadas, ¿no? Y nos sentimos aquí como en esta imagen que estáis viendo aquí en la pantalla. Para aquellos que no están en el Face tal vez no la ven, pero es un hombre, está en el medio está en la naturaleza y hay dos caminos. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y está aquí con la mano en la cabeza como diciendo, bueno, no sé qué hacer, ¿para dónde voy? Y eso es, yo creo, la sensación que muchas veces tenemos en algunos momentos de nuestra vida. A veces dudamos porque hay dos opciones, que entre estas dos opciones, pues a veces no hay ninguna que sea peor o mejor. O sea, hay veces que hay opciones que dices, bueno, sí, esta es mucho mejor por tal y tal razón. Pero hay veces que entre dos opciones A y B, las opciones son relativamente positivas. Por ejemplo, estudiar psicología o estudiar biología. Las dos son positivas. Una ayuda a personas, otra ayuda a la naturaleza, pero dependiendo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que a veces va a definir nuestra decisión? ¿O en qué está la base de la decisión entre una carrera u otra? ¿O entre una opción u otra? A veces son nuestros valores. ¿Cuáles son los valores por detrás de esa decisión? Y eso no solo en nuestra carrera, a veces con
para elegir una relación de pareja? ¿Cuáles son nuestros valores por los cuales nos vamos a decidir por una persona u otra? Y así con todo. Y esto pues requiere de tiempo, de reflexión, porque es nuestra vida la que realmente pues está, de alguna forma, va a tener bastante repercusión en nuestra vida. Todo lo que vamos a hacer, dónde vamos a trabajar, dónde vamos a voluntariar, con las personas, con los amigos que vamos a tener. Entonces son decisiones que necesitamos de tiempo. Y nos tenemos que dar tiempo porque las cosas pues no, a veces no caen del cielo y necesitamos un tiempo de reflexión, de entendernos a nosotros mismos para ver lo que queremos hacer. ¿Qué más os quería contar? Vale. Bueno, el caso a veces cuando... parece que Aide quiere hablar. Sí, puedes comentar, Aide. Un segundo. Se te escucha poco. ¿Quieres comentar alguna cosa? ¿Quieres hablar por el chat? Se te escucha poco en el micrófono. No te escuchamos bien. Si quieres hablar, puedes hablar por el chat. Aide. Hay un chat con el cual puedes hacer las preguntas, ¿vale? Es que ya he levantado la mano, pero no estamos consiguiendo escucharla. ¿Vale? Bueno, pues continuamos. Entonces, os estaba comentando, el propósito de vida, tenemos bastantes preguntas, muchas veces no sabemos para qué camino ir, si un camino A, el camino B o un otro. Necesitamos de tiempo y el problema es que muchas veces, muchas veces no nos acordamos de nuestro curso intermisivo. Entonces, antes de renacer, algunas personas han podido planear su propósito de vida. El propósito de vida aquí también lo definimos como programación existencial, porque cuando una persona planea o planifica dentro del curso, dentro del periodo de entre vidas, entre una vida humana y otra, en el periodo intermisivo, cuando no está en el cuerpo físico, cuando planifica su propósito de vida, su programación existencial, comienza a ver, a estructurar su próxima vida. Entonces, ¿qué es lo que va a querer estudiar? ¿Dónde va a trabajar? ¿Dónde va a contribuir a nivel asistencial? Entonces, en este curso intermisivo hay personas, hay varias conciencias que están ahí para planificar su vida junto con conciencias especialistas que nosotros llamamos de evoluciólogos, que son especialistas en ayudar a otras personas a crear ProEx. Perfecto. Joy aquí parece que tiene una duda. Joy pregunta aquí, ¿cuánto tiempo puede durar el curso intermisivo? Bueno, pues el curso intermisivo va a durar pues el tiempo que necesite la persona.
o que necesita la conciencia para planificar su propósito de vida o programación existencial. Entonces, va a depender del nivel de lucidez de la conciencia, porque muchas veces, estás en un curso intermisivo y la conciencia, dependiendo del interés de la conciencia, de la responsabilidad que tenga con su PROEX, va a tener un curso intermisivo más amplio o más pequeño. En definitiva, para responderte así, es dependiendo del nivel evolutivo de la conciencia. A veces, cuanto la conciencia está más interesada en evolución, la tendencia es que el tiempo del curso intermisivo sea mayor. Cuando la conciencia tenga menos responsabilidades o menos interés en evolucionar, pues el tiempo se reduce. Entonces, también hay una cosa muy interesante que ya he escuchado varias veces, inclusive aquí en Foz de Iguazú, en nuestra, antes había tertulias con el profesor Baldo Vieira, que es el propositor de la concienciología, y comentaba que muchas veces en el curso intermisivo había personas que no conseguían mantener la lucidez y que llegaba un momento que salían del curso intermisivo y luego cuando estaban más lúcidas volvían de alguna forma. Entonces, es un poco más complicado, pero de nada. Entonces, pero vamos, que hay personas que están 5 años, 10 años, 20, más tiempo, y como el tiempo extrafísico funciona muy diferente al tiempo intrafísico, entonces es un poco difícil de medir. Pero en general, de una vida a otra, en el periodo intermisivo, hay personas que están de una vida a otra, o sea, desde que fallecen hasta que vuelven a renacer, varía muchísimo. También hay personas que están en el periodo intermisivo 100 años, 70, 50, 10 años, dependiendo, ¿no? Entonces, cuanto mayor el periodo intermisivo, la tendencia de participar en el curso intermisivo de una forma más activa es posible que sea así, ¿no? Cuanto mayor el periodo intermisivo, mayor puede ser el periodo de participación en el curso intermisivo. Perfecto. Entonces, continuamos aquí con los slides. Os quería recordar el término PROEX. Entonces, como os había comentado, propósito de vida es sinónimo a PROEX y la PROEX es la programación existencial, que es el conjunto de metas y estrategias de la vida de cada ser humano, dándole significado elaborado antes del renacimiento, como habéis visto en el curso intermisivo, de naturaleza interasistencial, contribuyendo para la mejoría de la humanidad. Entonces, la proexis es algo más específico, porque muchas personas pueden tener propósito de vida, pero no tener proex. Entonces puede ser que todo el mundo puede tener un sentido en la vida, estar aquí por algún motivo, claro, todos los seres humanos. Pero la proex es algo más específico porque es planificado con un objetivo de asistencia y a la humanidad. Y en general sí, la conciencia lo planea para ella, pero también en general, ¿vale? También va a planificar ese trabajo junto con un grupo. Entonces es un poco más elaborado. Cobra un poco más de significado del grupo. Y como estáis viendo, la proexis es una construcción. Es algo que vas construyendo poco a poco. Entonces no es algo que sabes lo que tienes que hacer, no, es que según tus experiencias de vida, según las decisiones que vas tomando, vas construyendo tu proex en el día a día, ¿no? Y porque muchas veces
no tenemos recuerdos del curso intermisivo. Entonces, esa falta de recuerdos nos impiden saber en el momento lo que tenemos que hacer y entonces a través de esa construcción día a día de todas nuestras decisiones, que vamos entendiendo un poco mejor cómo podemos identificarla. Pero antes, bueno, yo voy a hablar de unas técnicas de cómo podemos identificar, pero antes de eso quería hablar recordaros las características de la proexis, ¿vale? Toda proexis tiene las siguientes características. Bienestar. Entonces, todo proex genera cierta satisfacción, bienestar, te sientes a gusto, te sientes muy bien con lo que estás haciendo. No es algo que es pesado, no es algo que es un peso, ay, tengo que hacer esto, no, es algo que lo quieres hacer y te sientes bien con ello, lo más importante. Siguiente, es motivador, da fuerza, ánimo para la vida, es algo que te gusta, que te motiva. Y es altruista, contempla la preocupación por los otros. O sea, es bastante, es asistencial, vamos, es sinónimo de asistencia, te preocupas por los otros. Entonces vas a ayudar, vas a apoyar proyectos, personas, incluso a ti misma, porque la proex ante todo es autoasistencial. Es singular, no hay otra igual. ¿Por qué? Porque la proexis la vas construyendo en función de tus características concienciales. Otro asunto que es intransferible, es personalizada e intransferible, adecuada para cada persona. Eso significa que así, no lo puede hacer otra persona a no ser que tú la hagas. Entonces, es tu responsabilidad, no es la responsabilidad que tienes tú con tu colega de voluntariado, con tu pareja o con alguien de tu familia, no, es algo que es tuyo. Es adaptable o mutable, susceptible de renovaciones o ampliaciones. ¿Qué significa aquí? Que es algo que no es rígido, es algo que con el tiempo se va modificando y se va alterando en función de una serie de variables que muchas veces no dependen de ti. O sea, tú tienes tu vida, tú vas haciendo las actividades, acciones en tu vida o tomas las decisiones que tú piensas que son las mejores para tu programación existencial, pero a veces hay aspectos que son variables que a veces son del país, por ejemplo, una crisis del país que no depende tanto de ti, entonces tienes que adaptar a ellas y hay cosas que tú pruebes que seguramente pueden cambiar, que te afecte, por ejemplo, en el trabajo. Hay otras cosas que a veces afectan al grupo, por ejemplo, como se estaba comentando, en la proexis, además de planificar tu programación existencial, también estás dentro de un grupo. Entonces, las acciones de ese grupo también te impactan. Entonces, no es algo que eres tú solo o tú sola, no, es algo que es de grupo. Entonces, por eso existe esa adaptabilidad. Es compatible con el temperamento de la persona. Entonces, el temperamento va unido a la programación existencial. ¿Qué significa aquí, por ejemplo? Un temperamento más introvertido, tal vez va a poder ayudar mejor en tareas a veces que tenga que ver, por ejemplo, ¿vale? En algunos contextos, es que estoy pensando aquí en una persona, por ejemplo, un chico que yo conozco que es más introvertido, pues si le pones en la área de, por ejemplo, de vendas o para vender un curso, pues a lo mejor no. Así, primero que no le va a gustar y segundo que es que no es compatible con él. Sin embargo, si le dices, mira, ¿por qué no creas un curso? ¿O por qué no escribes un artículo sobre este asunto? Ahí se va a motivar más y además le va a gustar y va a ser más productivo. Y ya tiene que ver con él. Y eso con todo. Entonces,
eh, todas las actividades que hagas en tu vida, ¿no? Tienen que ser compatibles con el temperamento. Eso no significa que a veces en nuestra ProEx existan ciertas habilidades o ciertos defectos que vamos a tener que superar. Por ejemplo, este mismo chico, él es introvertido y él es tímido. Entonces, la timidez a veces no le ayuda para algunos contextos asistenciales. Ahí lo que él está trabajando es abrirse más, hablar más con las personas. Sin embargo, su temperamento introvertido va a continuar. Y la timidez que tiene que no le ayuda es la que está trabajando. Entonces hay que saber llevar las dos cosas al mismo tiempo. No sé si ha quedado claro ahí. ¿Qué más? Es cosmoética, es fundamentalmente cosmoética. ¿Qué significa cosmoético? Cosmoético es la ética del cosmos. Es una ética que supera la ética más intrafísica. La de la vida, así, la ética que todo el mundo conoce aquí en la sociedad. En la cosmoética llevamos en consideración la dimensión extrafísica. Entonces, llevamos en relación los contextos, las informaciones extrafísicas, a veces para tomar a veces las mejores decisiones o entender mejor los contextos. Entonces, la cosmoética amplía la visión de las cosas porque no nos restringimos solamente a la materia y sí a un contexto mayor, y también hay un lema, ¿no?, que se habla de la cosmoética, que es que sea lo mejor para todos, incluso para nosotros mismos también, ¿no?, respetándonos a nosotros, pero que sea lo mejor a veces para el grupo, porque a veces lo mejor para una persona no es lo mejor para un grupo entero. Entonces, también ahí esclarecemos también el concepto de cosmoética. ¿Qué más? Es algo realizable. Es algo que es plenamente realizable, o sea, y factible de hacer. Es algo que cada uno de nosotros va a poder hacer, que no es muy difícil de hacer. Es un desafío, pero no es algo que no lo vas a poder lograr. Entonces es algo factible. Y eso muchas veces hay personas que están en esa duda. Pero realmente es nuestra proexis algo que yo voy a poder hacer, conseguir hacer. Sí. Y hay personas que se sienten en esa sensación de que es muy difícil, que no voy a poder hacer, y terminan a veces desistiendo, ¿no? Entonces esa sensación de saber que lo puedes hacer, que es un desafío y que hay mejores momentos que otros, pero que es algo que se va a poder hacer. Entonces, tener ese optimismo. Y ahí, bueno, ya hemos hablado de las características de la proexis, porque eso nos va a ayudar a identificar un poco nuestra proexis. Como os había comentado, ¿no?, surgen muchas dudas de, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que a veces queremos una guía, ¿no? A veces nos desesperamos un poco, pero la cuestión es mantener la calma y decir, bueno, poco a poco voy a entenderlo, ¿no? Voy a empezar a entender y mantener ese optimismo, como estaba comentando. A veces hay muchas personas, ¿no?, o que desearíamos que nos cayesen las informaciones, ¿no?, del cielo. Quisiéramos saber, entonces, ¿qué es esto lo que tengo que hacer en mi proex? Como algo que está escrito. Y realmente es una construcción. Es algo que vas a ir construyendo para identificar lo que quieres realizar. Entonces, no es que exista a veces, por ejemplo,
un único plano. No, a veces hay plano A, plano B, plano C, en función de las circunstancias. Y entonces esa flexibilidad de decir, bueno, pues si el plano A no ha funcionado, entonces me voy al plano B. ¿Eh? Entonces, y eso es con todo. A veces, por ejemplo, con la pareja, con esta persona no ha funcionado, entonces voy a intentarlo con otra. Y a veces nos quedamos un poco restrictos en el plano A, como, no, pero eso es lo que yo quería, ¿no? Porque creo que esto es lo mejor. Bueno, pues a veces tal vez es lo mejor, el plano A, pero a veces no, infelizmente no da, ¿no? Y eso con todo, a veces con el trabajo, que nos encantaría estar ahí, es lo que intentamos y no conseguimos entrar. A veces en varias áreas, hasta con la facultad, ¿no? Quería entrar en esa facultad que es muy buena, o en varias cosas, ¿no? Y entonces hay que ser bastante flexible y en ese sentido y siempre estar actuando. Porque en la proexis, una de las características que tiene es la actuación. Entonces, hay que actuar, ir a la acción en las cosas. Entonces, no quedarnos parados. Nosotros aquí en Fodiguazú tenemos el balance existencial, que es un curso en febrero, que se hace un balance de lo que has hecho hasta ahora en tu proexis y comienzas a pensar qué es lo que quieres hacer. Y al final de la semana pues, se resume, ¿no?, que la proexis es acción, que hay que hacer alguna cosa. Y que no hay que dejarlo para, bueno, voy a planificar y después lo hago. No, que es verdad que sí, que se necesita un tiempo de reflexión, pero que también es un movimiento, que no puedes estar planificando toda tu vida o esperando a que esté el momento perfecto para realizar la proexis, porque las cosas nunca van a estar perfectas en tu proexis. Es algo que tienes que tener un mínimo de estabilidad y ciertas cosas ya preparadas para realizar tu proyecto, pero no puedes esperar a que esté todo perfecto en ese sentido. Entonces, actuar y a veces, por ejemplo, con ejemplos prácticos, entonces, como estaba comentando en el balance, se habla muchas veces de las relaciones que mantienes con las personas, que es una de las cosas más importantes de la ProEx, que es ayudar a los otros. Entonces, para ayudar a los otros, tus relaciones tienes que, bueno, la base, ¿no?, para ayudar a los otros es que mantengas unas relaciones positivas con los otros, o sea, comenzar con tu familia, con tu pareja, o con tus amigos, o con las personas de tu trabajo. Entonces, una de las cosas que se dice es, por ejemplo, ¿a quién necesitas pedir perdón? ¿A quién has hecho alguna vez te has confundido, has cometido un error y necesitas pedir perdón? Entonces, esa reflexión, piensa sobre eso e intenta crear una acción para la próxima semana, ver cómo podrías mejorar eso. Entonces, la proexis es así, no es para dejar, no, de aquí a 6 meses voy a actuar, no, a veces es, o sea, ya, ahora que puedes. Claro, por ejemplo, con el ejemplo de perdón, a veces la otra persona está bastante enfadada contigo y tal vez a lo mejor no sea la mejor forma, hablar con ella en esa semana a lo mejor no es lo mejor, pero enviar las mejores energías, esterilizar las mejores energías para esa persona durante un tiempo, ver cómo se puede estudiar, de qué forma te puedes acercar a ella para pedirle perdón, es también muy importante. Entonces, es actuar, actuar para comenzar a mover las cosas en tu proex. Igual, por ejemplo, puedo trabajar en esta área, o puedo escribir sobre este asunto, o ya estoy preparada para ser profesora. Es comenzar a hacer las cosas según tu contexto, según tus características, qué es lo que puedo hacer para crecer y para ayudar al otro. ¿Sí? Vamos. Sí, puedes hablar, te escucho.
Venga. Sí, ¿quieres hablar, Eduardo? Vale. Parece que no, vale. Las cosas del directo. Perfecto. Muy bien, pues entonces continuamos aquí. Bueno, como siempre podéis hacer preguntas, ¿vale? Que estáis aquí bastante callados hoy, ¿vale? ¿Qué más? Muchas veces no está claro para nosotros lo que tenemos que hacer, pero los otros nos dan feedbacks. ¿Qué significa eso? A veces para los otros está muy claro lo que hace parte de nuestra ProEx, pero para nosotros no. ¿Y eso por qué ocurre? Porque nosotros a veces estamos tan inmersos en nosotros mismos y en nuestras cosas que pensamos que a veces lo que tenemos que hacer es algo muy diferente o algo que todavía no hemos descubierto, pero realmente está muy cerca de nosotros y es obvio, es algo que a veces que lo tenemos muy cerca, pero no lo identificamos. Y muchas veces los feedbacks, bueno, es una de las mejores formas de identificar tu ProEx, a veces escuchando a los otros. Porque en esa escucha comienzas a entender, pues eso no lo había pensado. En realidad eso es muy interesante. Yo me acuerdo que cuando llegué, yo soy aquí vivo en Foz de Iguazú, y yo soy española, entonces me cambié de país y me acuerdo una vez aquí un voluntario de una otra institución que me dijo, tú tendrías que escribir sobre cómo es la experiencia de cambiar de país. Eso me lo dijo hace como 8 años y le dije, no me interesa ese asunto. Y después de años comencé a escribir sobre el asunto. Y a veces las personas que están cerca de nosotros lo tienen claro, pero para nosotros a veces no estamos preparados o no queremos escuchar. Y entonces perdemos a veces un tiempo precioso, oportunidades. Entonces, o a veces realmente necesitamos un tiempo de preparación y a veces esas informaciones nos sirven para luego confirmar, pues realmente es eso, ¿no? A veces a través de inspiraciones extrafísicas, que aquí entro ya en la parte de parapsiquismo, nos ayudan bastante. Entonces, ¿inspiraciones de quién? De conciencias conciencias extrafísicas, que nosotros llamamos aquí, que están interesados, que nos están ayudando en nuestra evolución y que a veces nos inspiran para orientarnos sobre ciertas cuestiones. Claro que nosotros somos los que vamos a decidir, pero existen esas inspiraciones que son muy positivas y que pueden nos ayudar a alinear a poner el foco en nuestra ProEx. Entonces, y esas experiencias a veces es a través de proyecciones fuera del cuerpo que podemos tener esas informaciones. A veces también aquí estamos hablando con alguien y de repente nos viene una idea. El otro día estaba hablando con una amiga mía que en la que estudiar un doctorado y ella está diciendo, no, porque quiero escribir sobre este asunto por este motivo. Y yo la comenté, no, pero también acuérdate que también el registro histórico va a ser muy importante. Y me dijo, es verdad, exactamente es eso. Dice, estoy sintiendo baños energéticos. Entonces, a veces, hablar con el otro te puede dar una información súper valiosa que eso, por ejemplo, eso le va a ayudar a ella a entender mejor el proyecto que ella quiere hacer, por dónde tiene que ir dentro del trabajo que ella quiere hacer en el doctorado. Y son cosas importantes. Entonces es ese intercambio, esos feedbacks que son muy importantes para la identificación de la ProEx. Otro asunto muy importante son usar nuestras fortalezas, nuestros talentos, aquello que nosotros tenemos de mejor. Entonces, identificar quién eres y saber qué es lo que quieres hacer. Identificar quién eres en el sentido de qué
qué talentos tienes, qué fortalezas, y a partir de ahí usarlas en el día a día. Independiente de si sabes o no lo que tienes que hacer en tu ProEx, pero usarlas todos los días, o sea, que no haya un día que no lo utilices, a partir de ahí que las cosas comienzan a cobrar vida, como digo yo, o sea, es como comienza a funcionar todo, porque comienzas a poner el foco en lo que tienes de mejor, en lo que quieres contribuir, y a partir de ahí todo se va abriendo. Entonces, estas son varias de las características. Actuar, saber que hay más de un plan, que no solo es plan A, plan B, que existe cierta flexibilidad, escuchar los feedbacks. Son cosas súper importantes que tenemos que llevar en consideración. Además de esto, también tenemos una serie de técnicas, ¿no? Que estaba comentando, el parapsiquismo, que sería, es como si fuese un recurso nuestro para identificar la ProEx. Y yo creo que es el recurso, para mí es el recurso más importante, el parapsiquismo, porque a través del parapsiquismo podemos recordar el acceso al curso intermisivo, o sea, tener una retrocognición de nuestro curso intermisivo. Las ideas innatas. ¿Qué son ideas innatas? Son aquellas ideas que vienen de nosotros mismos, o sea, que no las hemos escuchado fuera, no las hemos aprendido. Son ideas que vienen de nuestra, no de nuestra genética, sino de nuestra paragenética. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que son ideas nuestras, propias, que tenemos como conciencias, que es lo que nosotros pensamos, y esas ideas muchas veces están conectadas con el curso intermisivo. Entonces, y son muy fáciles de identificar en la infancia o en la adolescencia. Entonces, a veces una idea innata que una persona, que por ejemplo con 6 años tenías, o con 10 o con 15 años. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre pensaba, que yo no había venido aquí solo digo, pero la vida es solo casarse, no sé, tener hijos, estudiar, trabajar, bueno, a pesar de que yo ni siquiera quería tener hijos, pero la vida es solo estudiar, trabajar y luego es solo eso, y luego te mueres. Para mí, no sé, había otra cosa, pero no sabía identificar el qué. Y eso le pasa a bastantes personas. También yo tenía la idea, yo me acuerdo con 15 años subiendo una cuesta en Madrid con una amiga mía, y que yo decía, yo quiero viajar para un otro país durante un tiempo. Entonces, yo sé que lo que no quiero es ir a África. Yo le decía a ella, pero también no sabía por qué, ¿no? Después de un tiempo, bueno, pues me cambié de país, ¿no? Como estaba comentando antes. Y después de un tiempo entendí por qué no quería África. Pero son ideas innatas que tienes sobre lo que quieres hacer. Y eso hay que valorarlas bastante, porque a partir de ahí tienes tus pistas. Hay cosas que, pues con 15 años yo decía, no, yo quiero viajar, sí, yo quiero estar en otro país. Y después de un tiempo, yo no me imaginaba así. Después, a los 28, a los 27 años, decidí cambiarme de país. Y yo ya me había olvidado de esa idea o de esa experiencia que había tenido con mi amiga a los 15 años. Entonces son cosas muy importantes, ¿no? Y que te cambian la vida. ¿Qué más? Además, ¿cómo podemos identificar? A través de los aportes existenciales. ¿Qué son los aportes? Son cosas que recibimos
que son gratis, son cosas que no tenemos que hacer ningún esfuerzo para recibirlas, nos llegan. Entonces, en general, proviene muchas veces de la familia, a veces la condición familiar, es una condición familiar muy buena que nos ayuda a acceder a los mejores, bueno, no sé si a los mejores, pero a buenos colegios, o a veces a tener viajes que no podríamos tener si la condición no fuese buena, de la familia. A veces no es cuestión familiar, no es cuestión económica, a veces es cuestión intelectual, a veces la familia tiene una biblioteca impresionante y valora mucho la intelectualidad, independiente del dinero que tenga, y eso es un aporte porque ayuda, ¿no?, al individuo a desenvolver, ¿no?, su intelectualidad, a interesarse por cosas nuevas. Y esos son aportes. A veces no solo vienen de la familia, y vienen de los amigos, de personas, de vecinos, a veces informaciones que te dan, a veces... yo me acuerdo de tener una vecina que hablaba de otras vidas. Y vamos, yo no recuerdo a nadie en mi familia ni del colegio hablar sobre eso, solo a mi vecina. Y eso me ayudó mucho a pensar sobre ese asunto. O sea, pues sí, tiene toda la razón. Pero, y son cosas así que nos ayudan mucho. Son aportes que a veces forman parte de nuestra biografía y que van a determinar muchas cosas de nuestra proyección, nos van a ayudar a construir la proyección cada vez más rápido. El grupo Karma, que es es la singularidad del grupo. Entonces, respondiendo a cómo identificar nuestra proyección, a veces nuestro grupo Karma nos puede ayudar bastante. A veces, por ejemplo, la profesión. Mi padre, no es mi caso, ¿vale? Pues es el caso de otra persona. El padre de... voy a poner el caso de Seven Coolies, Suzuki. Bueno, es una niña que presentó en la Carta de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, presentó las bases de qué es lo que quería, qué es lo que sería importante, ¿no?, para ayudar a la Tierra. Ella, su padre era biólogo y era un biólogo muy reconocido. Ella fue por la misma área y actuó desde joven en la misma área con algunos propósitos y hasta ahora que trabaja en el mismo medio. Y la profesión de su padre le ayudó mucho a entender lo que ella quería hacer. Entonces las personas afines se atraen. Entonces la profesión de su padre le ayudó a identificar desde joven su propósito de vida. Digo propósito de vida, no, tal vez ella también tenga ProEx, es una hipótesis, no lo sé, porque no la conozco personalmente, tendría que estudiar su caso, pero como y por hipótesis podría tener ProEx también. La profesión a veces ayuda, a veces como en el caso de ella, o como en el caso, por ejemplo, de en la familia hay médicos y la persona también es médico. Entonces eso a veces ayuda a la persona a identificar más rápido qué es lo que quiere estudiar. También sin, claro, caer o tener el riesgo de hacer repeticiones. A veces, por ejemplo, como toda mi familia lo hace, pues yo también lo hago. No, no es el caso. El caso que estoy poniendo aquí es que a veces facilita, es como que las mismas personas están dentro del mismo holopensen o del mismo trabajo que quieren realizar, y entonces la familia ayuda en eso. También existen características de la familia que pueden ayudar en la ProEx.
características. Por ejemplo, a veces la familia nació en una favela y eso le ayudó bastante a entender varias cosas sobre su proex, sobre por qué la necesidad de nacer en una favela y salir de ella. Conozco el caso de una persona que nació en una favela y eso está ligado, conectado a su proexis. A identificar el público algo de asistencia de personas que están en condiciones, ¿no?, menos desfavorables. Entonces, a veces eso son características que ayudan a la persona a identificar, que son muy específicas de ella. ¿Vale? Entonces, además de estas características, panpsiquismo, aportes, grupo karma, imagino que cada uno estará pensando en su caso, ¿no? Existen también una serie de técnicas que ayudan. Aquí hay 3 y las podemos ir viendo, que es la primera técnica es la fórmula de los rasgos de carácter personales, que es conocer nuestras fortalezas, nuestros trazos fortalecedores y nuestros defectos, nuestros trazos fardos y trafares, para aplicar en la proex, potenciando, usando los trafores y superando los trafares. Entonces, ¿qué es esta fórmula de los rasgos de carácter personales? Esta técnica está en el libro Manual de la Programación Existencial del profesor Baldo Vieira. ¿Y qué es lo que dice esta técnica? Que, claro, como toda proex, ella es asistencial, pero lo primero es asistencial para nosotros. Entonces es realizar, o sea, saber lo que tenemos de bueno, ¿no?, para utilizarlo en nuestra proex, pero también superar aquellos trazos, aquellos rasgos de carácter que son defectos, que nos impiden nuestra evolución. Y eso es una de las bases de la proex. Exactamente es eso ahí, es intentar ver qué es lo que necesitamos aprender en esta vida y a veces, por ejemplo, un trazo, ser orgulloso. ¿Cómo podemos superar el orgullo en esta vida? Si es lo que más nos está dificultando realizar la proex. Porque a veces, claro, que no somos perfectos y vamos, está clarísimo que, por lo menos yo tengo mis cosas buenas y mis cosas más negativas, o así, mis defectos también. Y está claro que cuando fallezca, ¿no?, cuando desome, cuando desactive mi cuerpo físico, hay cosas que no voy a conseguir superar, porque tengo muchas cosas positivas, pero también muchas cosas, defectos, que también tengo que mejorar. Pero el caso es, ¿cómo voy en esta vida, ¿no?, a verme a mí misma y decir, no, realmente lo que es importante ahora es usar todo esto que tengo de bueno, todos mis recursos, todas mis fortalezas, para ayudar a veces disminuir ciertos defectos o superar ciertas dificultades que tengo. Entonces, y eso es una de las cosas más importantes de la proexis, porque si el objetivo de la proexis es evolucionar y ayudar a los otros, así no podemos entrar en una vida y salir de ella sin que haya algún tipo de cambio sustancial en nosotros. Y yo creo que eso es lo fundamental. Y
Y nosotros hablamos muchas veces de las crisis de crecimiento anticipadas, o sea, crear nuestras propias crisis anticipadas de qué es lo que vamos a afrontar quiénes somos, lo que no nos gusta de nosotros y comenzar a trabajar en ello, porque yo creo que es una de las cosas fundamentales que es lo que trae bastante bienestar. No trae ningún tipo de reconocimiento, pero muchas veces los otros hay cosas que no lo van a percibir, pero con el tiempo, en general, vamos, cuando trabajas en la ProEx, sí que hay cambios en la persona, ves que la persona está cambiando, es diferente, pero hay pequeños cambios que los vas haciendo tú interiormente, que a veces son poco perceptibles para los otros, pero son muy importantes para nuestra evolución conciencial. Entonces yo creo que esto, y a partir de identificar cuáles son tus defectos, puedes identificar cosas de tu ProEx que a veces no tienen relación con las cosas que tienes que hacer, pero a veces tiene que tener relación con las cosas que has programado que tienes que cambiar en esta vida. Hay otra parte que es interesante, que es que usa nuestras fortalezas para la ProEx y que nos ayuden, también tiene mucho sentido. Por ejemplo, en el caso de una persona tiene muy buena comunicación, habla muy bien, se expresa fenomenal, consigue tener una organización de ideas muy buena. Muchas veces la ProEx a veces está conectada con el área de la comunicación. Entonces a veces va a optar por actividades que a veces trabajar en la radio, dando debates o se exponiendo mucho en las medias sociales, porque realmente tiene ese trazo de la comunicación muy bueno. Entonces esa sería una de las fórmulas. Otra de las fórmulas sería de la retribución personal, que es retribuir con todo aquello que el individuo ya recibió gratis desde que nació hasta el momento actual. ¿Qué significa eso? Entonces es todo, yo ya lo he comentado antes, pero es todo lo que ya ha recibido que tiene que ver con los aportes existenciales. Todo lo que ya ha recibido desde que naciste hasta ahora es devolverlo. Devolverlo en forma de asistencia. Entonces, por ejemplo, si aquella vecina que estaba comentando que me ayudó a entender lo que eran otras vidas y nadie en mi familia hablaba sobre eso, o mis amigos o las personas con las cuales convivía, eso me ayudó mucho y yo siento que tengo una deuda y me gustaría ayudarla. Entonces yo hago un movimiento de ayuda para ella. Y eso con todo, por ejemplo, a veces lo que ha recibido, por ejemplo, las primeras personas a las que yo creo que debemos más es a nuestro padre y nuestra madre. ¿Por qué? Porque ellos son los que primero nos han dado la vida, pero después muchas veces hemos recibido una buena educación, hemos recibido bastantes cosas que de alguna forma podemos retribuir cuando ellos lo necesitan. Por ejemplo, se ponen enfermos, necesitan ayuda para cualquier cosa. Es estar ahí y retribuir, es ser agradecidos. Y eso con todo. Y poco a poco vas ampliando. Tu familia, tus amigos, tus colegas de trabajo, personas que alguna vez te han ayudado en la vida y que vas a querer dar ese retorno. Y a veces no se puede volver, justamente la persona que nos ha ayudado ya no está más aquí en este plano, a veces no podemos llegar directamente porque a lo mejor ha cambiado de país y no tenemos más contacto, hemos perdido contacto
aquella conciencia, con aquella persona. Pero esa retribución a veces no necesariamente ser directa para otra persona. Puede ser directa para, a veces para un grupo. Has recibido algo, por ejemplo, de un profesor, te ayudó a entender ciertas cuestiones y verlas para otras personas diferentes, que ya no es tu profesor, pero bueno, todo el conocimiento que has aprendido con ese profesor es darlo para otras personas. Entonces es la fórmula de la retribución personal. Otro aspecto es la identidad interasistencial, que sería otra de las técnicas, que es una de las técnicas fundamentales, que es un modelo que ayuda en la identificación de la especialidad de asistencia. Perfecto. Voy a explicar este modelo ahora y con varios ejemplos, ¿vale? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo el mundo está bien? Sí, perfecto. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna información que queráis compartir? Reflexiones. Perfecto. Bueno, ahora luego os voy a pedir que participéis en este modelo de identidad interasistencial, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo identificar la identidad interasistencial? Bueno, la identidad interasistencial es como si fuese una huella que nos define. Es igual que nuestro DNI o nuestro RG aquí en Brasil, ¿no? Es la identidad, es el conjunto de características y circunstancias particulares, singulares, que son capaces de distinguir determinada conciencia en el contexto de las relaciones de ayuda mutua proevolutiva. Es un conjunto de características que nos definen a cada uno de nosotros como conciencias. Cada uno tenemos una identidad interasistencial. Claro que hay personas, podemos tener varios el mismo tipo de identidad interasistencial, sí, solo que con nuestras características específicas, ¿no? Como os recuerdo, pues cada uno tiene sus peculiaridades, entonces cada proexis es singular, pero sí que la identidad interasistencial a veces puede ser bien similar y parecida, ¿vale? Y bueno, existen varios componentes de esta identidad. Está el sujeto interasistencial, que es aquella persona que hace la asistencia. Y ahí, perdonad que os apunte con el dedo, pero es cada uno de nosotros aquí. Entonces, somos nosotros, el sujeto interasistencial, somos aquellos que hacemos la asistencia, aquellos que hacemos, auxiliamos, ayudamos a los otros. El segundo componente de esa identidad interasistencial que nos va a ayudar a identificar nuestra PROEX, como luego vais a ver, es el público objetivo proexológico, que es definir aquel público que recibe la asistencia. Entonces, a veces son personas que están en una situación de pobreza. Puede ser que nuestro público objetivo esté relacionado con personas que sufren violencia. Pueden ser personas que tengan adicción y que las queramos ayudar con cualquier tipo de adicción. También aquí puede ser el caso de personas con ciertas necesidades especiales. También puede ser público objetivo, por ejemplo, jóvenes o personas de edad, diferentes tipos de edades. A veces pueden ser refugiados, personas que necesitan ayuda, cuando salen de su país, se ven obligados a salir de su país.
Entonces, el público objetivo puede ser súper variado. Dependiendo de qué, de nuestras inclinaciones de esta vida o de nuestros intereses y de los intereses en el pasado. Entonces, hay una cuestión aquí que siempre surge, ¿no? Que a veces el público algo puede, o el público objetivo, perdón, el público algo es en portugués, el público objetivo puede ser que esté relacionado muchas veces con un trabajo que estemos haciendo, o puede ser que no, que puede ser que nosotros trabajemos en un local y nuestro público objetivo, el trabajo que hagamos sea con personas que no necesariamente tienen que ver con el público de trabajo con el cual estamos haciendo asistencia. Ejemplo, por ejemplo, hay personas que, psicólogos que se especializan en violencia, pero que dentro de su PROEX, que tiene que ver, o sea, porque el trabajo que tú haces está conectado con tu PROEX, pero necesariamente no significa que sea sinónimo de PROEX. Eso no sé si es algo claro para vosotros, pero trabajo no es sinónimo de PROEX, solo que tiene cierta relación. Hay personas que sí, que existe una relación muy amplia, entonces lo que hacen en su trabajo está totalmente conectado con la PROEX, pero hay personas que no necesariamente. ¿Depende de qué? Pues depende de cada caso y de las decisiones que han tomado. Cuanto mayor convergencia, mejor, sí, es verdad. Cuanto mayor convergencia, mejor, porque es que haces lo mismo en tu trabajo que fuera de él, pero a veces no existe esa conexión. Y a veces, como está comentando el caso, psicólogo que atiende a personas que sufren violencia, pero que dentro de su trabajo, pero que el público objetivo de su PROEX no es solo atender a ese público, sino que también tiene un otro tipo de público con el cual trabaja. Por ejemplo, tiene un público que ayuda a trabajar cuestiones de, a veces puede ayudar a las personas, a los individuos, a entender cómo se realiza la proyección fuera del cuerpo, y es una de las cosas que se va a especializar. Perfecto. Entonces ya tenemos el primer componente que había comentado, que es el sujeto, que somos nosotros mismos, quien hace la asistencia, el público algo es que quien recibe la asistencia. Se me había olvidado también el público objetivo, ¿por qué no? Pueden ser animales, personas que se sensibilizan bastante con los animales y que realmente se preocupan por ellos. Igual que puede ser a veces cosas de la naturaleza, a veces un ecosistema, a veces locales, áreas protegidas, puede ser reservas naturales, puede ser que el público objetivo esté relacionado no directamente con personas. Bueno, lo siguiente es el problema evolutivo, que es la demanda de asistencia. O sea, ¿qué es lo que nos preocupa? El problema evolutivo es algo que nos preocupa en la vida, es algo que queremos cambiar, queremos transformar. Entonces, queremos ayudar a las personas, por ejemplo, que están en situación de pobreza, queremos solucionar el problema del hambre. Queremos solucionar el problema de la guerra. Es un problema que nosotros identificamos. Problema con la contaminación ambiental. Y además esos problemas hay muchísimos otros que puedes imaginar. Problemas, violencia de género. ¿Qué más? Otros problemas que puede haber. Falta de agua. Problemas
con el derecho de las mujeres, por ejemplo, la falta de respeto a los derechos de las mujeres. Problemas de todo tipo. Cada uno debe estar pensando en problemas diferentes. Pero son cosas a veces, son problemas que nos preocupan, o sea, que son, y que tal vez a otra persona, pues no, son cosas que sí, que les parecen que son problemas, pero es que tampoco, no les tocan tanto. Entonces, lo interesante es entender qué es lo que me toca, qué es lo que me llega, qué es lo que quiero, por qué me preocupa tanto. Entonces, yo conozco, aquí tenemos una colega de voluntariado que se preocupa mucho con la gente de edad, con las personas de tercera edad. Entonces, por ejemplo, si ve a alguien en la calle que está pasando un problema y es una persona de edad, se preocupa. A veces se baja del coche y dice, ay, perdona, ¿te puedo ayudar? ¿En qué? O a veces por un semáforo para el coche y aparece un señor mayor pidiendo ayuda. Ella, a lo mejor a un niño no va a abrir la ventana, pero a un joven no lo puede evitar, es que lo necesita. Es como, y exactamente, el problema evolutivo está conectado con la necesidad de la persona. Es algo que realmente le preocupa, le interesa. Ah, no, yo quiero ayudar. Es cuando te presentan varias personas y dices, y esa persona te interesa porque a veces está conectada con la quieres ayudar porque te sientes identificada y porque es algo que te preocupa. Igual a veces... Bueno, aquí en Foz hay muchísimos perros abandonados. Abandonan bastante a los animales. Entonces hay personas que se sensibilizan mucho, ya tienen en el coche, ya tienen todo preparado para si se encuentran a un perro en la calle, ya lo rescatan, ¿no? Entonces son ese tipo de actitudes que tenemos en el cotidiano y que nos sensibilizan, y que nosotros atraemos, o sea, que no es algo que es solo que nosotros vamos a ello, sino que es que se atrae a ese público. Entonces se atrae a un público a veces que es, por ejemplo, yo que estoy trabajando más en el área internacional, atraigo a muchas personas interesadas en el área internacional. Entonces siempre me encuentro con personas que son de otros países, que hay una pregunta aquí. Sí, esta aula va a ser grabada. Sí, sí. Está siendo grabada. La pondremos en el canal de programación existencial en los próximos días. Entonces son problemas que nos preocupan. Opa. Disculpad. Gracias. Perfecto. Entonces, chicos, continuamos. El problema evolutivo, que es la demanda de asistencia, y cada uno tendremos que identificar qué es lo que más nos preocupa, qué es lo que más nos toca, ¿no? Y el siguiente sería, el siguiente componente, es la solución interasistencial, la forma de asistencia, cómo vamos a ayudar a los otros. Entonces, a veces, por ejemplo, nos interesamos con personas que están pasando problemas económicos, hambre, a veces organizamos campañas. A veces optamos también a veces por realizar conferencias sobre un tema que nos preocupa, por ejemplo, la violencia. Escribimos libros sobre el asunto. O impartimos clases sobre el asunto que queremos, ¿no? Nos volvemos a veces representantes de ese asunto y queremos exponerlo. Entonces, son esos 4 componentes. Y voy a poner varios ejemplos que... bueno, esos son 4 componentes, ¿vale? Y esos componentes se resumen en una síntesis, ¿no? Que sería la especialidad, que es la clasificación de la asistencia. Entonces, nosotros aquí hacemos la conexión con las especialidades de la concienciología, ¿vale? Entonces, a pesar de que, claro, cada conciencia
cada sujeto interasistencial tiene su público albo y su problema, se puede resumir o hacer una síntesis con una especialidad que se relacione. Entonces, que estaba comentando el caso de una persona que a veces ayuda a las personas a entender lo que significa proyección fuera del cuerpo. La síntesis sería, de la especialidad, sería proyecciólogo. Entonces, hay personas que tienen, por ejemplo, que se dedican más a la área ambiental. También podríamos hablar de ecología, son ecólogos, pero como nosotros estamos hablando de ProEx y la ProEx está dentro de la... estamos considerando también el paradigma conciencial, hablamos de la especialidad para ecología. Existen los parapedagogos, especialistas en el área de educación, los proexólogos, especialistas en la área de la proexis, y indexólogo, especialistas en la técnica de la indexis, que no hemos hablado hasta ahora, pero el público el público objetivo de la indexis es público joven, en su mayoría, y la intención es evolucionar lo más rápido posible desde la juventud, ¿no? Tener ese propósito de la ProEx cuanto antes. Y el sexólogo, por ejemplo, que es especialista en otras vidas, en vidas pasadas. Voy a dar algunos ejemplos rápidamente aquí para que entendáis un poco cómo es y vamos a ver otros casos también. Entonces, por ejemplo, Malala Yousafzai, disculpa si no se pronuncia muy bien el apellido de ella, Yousafzai, tiene 20 años, no sé si la conocéis, pero ella fue, la historia de ella, que fue tiroteada por el Talibán, es una activista pakistanesa. Ella tuvo que salir de su país, de Pakistán, y irse para Inglaterra por causa de que su vida corría peligro, y se volvió una activista pakistanesa después del problema que tuvo al ser tiroteada por el Talibán, porque ellos querían impedir que ella continuase estudiando, ¿no? Y a partir de su experiencia, ella comenzó a interesarse por ayudar a personas que estaban en la misma situación que ella a tener acceso a la educación. Y comenzó a trabajar con los derechos humanos de las mujeres, sobre todo de niñas, y especializarse en educación. Ella ganó el Premio Nobel de la Paz, le dieron el Premio Nobel de la Paz por perdonar y conseguir ese diálogo con el Talibán. Ella dice que no guarda rencor, ¿no? Y que no tiene miedo a los talibanes, ni mucho menos, y que incluso que agradece porque le ayudaron a entender un poco más le ayudaron a entender cuál era realmente su propósito de vida. El lema que ella tiene es: un niño, un maestro, un libro, un lápiz pueden cambiar el mundo. Y los trazos fortalecedores o los trafores, como nos llamamos aquí, que yo considero que tiene, es liderazgo, valentía y comunicabilidad. Y a partir de la historia de ella, que imagino que todos vosotros conocéis, es bastante conocida en todo el mundo, ¿qué pensáis que podría ser su especialidad? ¿Cuál pensáis que podría ser la especialidad que ella tiene? ¿Alguna idea? Educación femenina. Está hablando aquí, conmigo me está acompañando Cao y está diciendo aquí que es educación femenina. ¿Alguna idea más? ¿Alguien más podría decir qué tipo de especialidad podría tener? Empoderamiento femenino. O sea, la fuerza del femenino. Perfecto.
Bueno, pues yo pienso que sí, que tiene que ver con educación, pero aquí yo he puesto dos que son un poco diferentes a lo que habéis dicho, reeducaciología y paradiplomacia. Yo creo que ella está conectada mucho con educación, pero la área de parapedagogía o pedagogía no tiene tanta relación con ella, porque ella lo que está haciendo más es reeducar a las personas para que ellas entiendan que la educación es una herramienta fundamental para cambiar el mundo, pero ella no se dedica como una parapedagoga directamente a dar clases. Ya lo que hace es ir por el mundo llevando ese mensaje de la importancia de la educación y ayudar a las personas a entender cómo la mujer es importante reeducar, en el sentido de reeducar, que la mujer o la niña es muy importante que accese a la escuela. Entonces estaría dentro de esa especialidad de la reeducaciología. Y también de la paradiplomacia, ¿por qué? Porque ella crea vínculos paradiplomáticos con con varios países, ya habló con presidentes de Estados Unidos, con presidentes de varios países. Entonces, ella tiene bastante capacidad es una diplomata. Ella lleva ese mensaje y se reúne con bastantes líderes. Entonces, ella está bien responsable por la área de... ella es bastante diplomata, por eso puse aquí para diplomacia. Entonces, es un poco entender. Vamos a poner aquí otro caso de Ryan Gerald, y ahí vamos intentando desarrollar aquí esta idea del modelo interasistencial. La historia de Ryan Gerald tiene 26 años ahora. A los 6 años aprendió que hay muchas personas en África que tienen dificultades para acceder a la agua limpia. Comenzó a recaudar dinero, él con 6 años vio esa dificultad, ¿vale?, de hacer agua limpia. Y os cuento un poquito más la historia porque aquí está resumida. Y bueno, pues no, claro, con 6 años no tienes dinero, entonces los padres le dijeron, bueno, pues si te preocupa tanto, entonces puedes trabajar haciendo las tareas del hogar, que nosotros te vamos a dar un dinero. Entonces en Estados Unidos hay mucho esto, corta el césped con tu abuelo que te vamos a dar un dinero. Y ahí él fue recaudando ese dinero, habló con sus amigos y consiguió recaudar $70, que eso lo llevó, la profesora lo llevó para aquellas personas de África que eran niños, que no podían tener acceso al agua. Y después de un año consiguió recaudar, o sea, con 7 años, $2.000. Gerald comenzó a recaudar dinero, 2.000 en un año y 61.000, no coloqué, $61.000 en 2 años. No lo puse aquí. Entonces, bueno, con esa edad, claro, me decís, no, pero si tenía 6 años, alguien le ayudaría. Pues fue a través del liderazgo de él que las cosas comenzaron a crecer. Fue él, o sea, no fue sus padres, no fue el colegio, no fue la profesora, fue un movimiento de él que hizo junto con unos colegas de la escuela que comenzaron a trabajar. Y tanto es así que él creó la Fundación Ryan's Well en 2001 y ya atiende a más de 12 países. Entonces se ve como que no fue algo que... primero, ves cómo la conciencia es fuerte, así, en el sentido de que cuando quiere algo tiene la voluntad, ¿no?, de trabajar en ello. Y ya desde pequeño identificar lo que le preocupa. Porque yo siempre digo eso, pero es que yo siempre, o sea, cuando era pequeña, también estuve en un colegio de monjas y había un montón de cosas de pobreza que yo veía y no me preocupaba, pero yo nunca hice un movimiento tan grande en ese sentido. Entonces, ¿cómo ves cómo ante las mismas situaciones o problemas hay personas que reaccionan de forma diferente? La función de él ahora es asistente de gerente de proyectos en comunidades más necesitadas
Disculpa, asistente de gerente de proyectos, el público son comunidades más necesitadas de un proyecto de agua y de educación a los niños. El lema es, siempre pensé que el mundo es como un gran rompecabezas y todos tenemos que averiguar dónde encajan nuestras piezas. Para mí es el agua. Los trazos fortalecedores, como digo, trafores, talentos. Las fortalezas que yo considero aquí es empatía, liderazgo, foco y emprendedorismo. Os pregunto ahora, ya para acabar aquí, ¿cuál es la especialidad que pensáis que tiene este señor, este joven, Ryan Gerald? Mínimamente, para cronología, Muy bien. Policarbologia. Clara aquí dice que reurbanología y liderología. Cao dice reurbanología y Paranormalogía. para reurbanología. Perfecto. Joy, reurbanología y paraecología. Muy bien. Estáis entendiendo. Perfecto. Pues yo creo que sí, habéis acertado. Puse paraecología, pero de verdad que se me ha olvidado. Reurbanología también. Es otra. Ayer estaba hablando con un colega aquí. Exactamente. Es paraecología y reurbanología. Perfecto. Sí. Paraecología, ¿por qué? Porque trabaja con la área de agua, ¿no? Y entonces está relacionado con el medio ambiente y realmente reurbanología porque sí, porque impacta en la urbanización de los ambientes y él va a países de todo el mundo que son países necesitados, países del tercer mundo. Entonces va a países de África, países países que están en guerra, en fin, varias cosas así. Muy interesante el caso de él, ¿no? Entonces, bueno, aquí os pongo aquí el estudio de caso para que lo analicéis en vuestra casa, que es, bueno, cuál es vuestra historia de vida, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis en vuestra historia? Por ejemplo, en mi historia yo puedo decir que yo me cambié de país para realizar mi ProEx. ¿Cuál es la función que tenéis? ¿Qué función hacéis en vuestro trabajo, en el voluntariado? ¿Qué función cumplís? Acordaros que el trabajo no es sinónimo de proexis, pero puede ser que sea convergente. Por ejemplo, aquí la función que yo tengo en Apex es trabajo con el internacional. En español, inglés, alemán, ¿verdad? Trabajamos con el internacional. ¿Cuál es el público objetivo que tenéis? A ver, ¿cuál es el público que identificáis? Virginia, pero una persona no puede tener varios, por ejemplo, varias historias, varias funciones. ¿Cómo elegir cuál es la principal? Por ejemplo, tenemos varios voluntariados, se va. O trabajo en una cosa, pero hago voluntariado en otra. ¿Y cómo saber cuál es la proexis? Entonces, es porque el público, no sé si habéis escuchado aquí todos, pero están preguntando cómo saber, acabo de ver a Carla aquí, de virología. Disculpa, no sé si habéis escuchado la pregunta de Cao. Cao está preguntando cómo saber cuál es el público algo, o sea, si puede haber más de un público algo, porque a veces haces tus voluntariados y son varias, pueden ser públicos objetivos diferentes. ¿Cómo saber cuál es tu público algo? Y bueno, lo primero es porque es que el público objetivo así no puede ser muchos públicos objetivos porque si no, primero que habría mucha dispersión, no puedes atender a muchas personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, primero que el foco, la ProEx tiene cierto foco para atender, ¿no? Sí es verdad que el público objetivo puede cambiar.
por ejemplo, en mi caso, yo siempre, desde joven identifiqué que mi público objetivo era trabajar con jóvenes. Donde yo trabajaba, siempre había gente joven, pero el público también era gente joven. En los voluntariados que yo hice, el público siempre es gente joven. Yo estuve voluntariando en Asimbexis durante mucho tiempo, pero aquí, por ejemplo, hasta aquí en Apex, con las personas que trabajo también son las más jóvenes. Dentro de Apex, yo ya no soy tan joven, eso es verdad, porque con la edad ya piensas que trabajar con jóvenes, yo era joven y trabajaba con jóvenes, pero pasa el tiempo y ya cumples años, pero aún así sigues atrayendo a gente joven al trabajo. Entonces es porque el público, y bueno, el público objetivo terminas trabajando con... por ejemplo, con público, estás diciendo que son los jóvenes, pero ¿y el internacional cómo queda? Exacto. Entonces, tienes etapas. Entonces, yo cuando salí del voluntariado de Asimbex y vine aquí a Apex, comencé a identificar... Uy, es que está dando eco. No sé. Debe ser que alguien... Ay, disculpa, anterior. Alguien está en micrófono. Vale. Es porque, por ejemplo, yo cuando cambié de país... Chicos, un segundo, voy a quitar aquí el... Es que se está acoplando alguna cosa aquí. Aquí, solo un momento. Vale, perfecto. Cuando me cambié de país, ¿no? Y comencé, bueno, comencé a prepararme aquí en Foz do Iguazú, ¿no? Comencé a identificar mi responsabilidad con la área internacional y comencé pues a escribir sobre el asunto, a poner mi experiencia para afuera. Y ahí es cuando cambié de voluntariado y identifiqué que Proexis Internacional podría ser una de las llaves dentro de mi Proexis. Y comencé a identificar que mi público objetivo cambió un poco, porque no solo, o sea, además de jóvenes, que es lo que sigo atrayendo, que es algo que es algo que llega a ti, a veces es que ni siquiera lo estás buscando, pero viene. Hasta, por ejemplo, en el maestrado que estoy haciendo, en el máster que estoy haciendo, con la profesora que estoy trabajando con jóvenes. Entonces, yo comencé a identificar, además de este trabajo con jóvenes específico, que hizo una parte muy importante de mi vida, fue el trabajo con personas de otros países. Entonces, el público objetivo comenzó a enfocarse más en personas de la área internacional. Entonces, vamos a decir así, inmigrantes. Por ejemplo, no habéis visto el caso de refugiados, en mi caso serían inmigrantes, personas de otros países. Entonces, ya no solo son jóvenes, ya se amplía un poco y son personas. Pero es que independientemente del voluntariado, el público objetivo pues... puedes hacer dos tipos de voluntariado, pero el público objetivo es el que se mantiene, es algo más estable, es más importante, es algo que aparece más. Por ejemplo, entonces eso es lo que tienes que poco a poco vas perfilando el público objetivo. No sé si lo has entendido. ¿Sí? ¿Sí? Ah, vale. Perfecto, entonces parece que sí. Aquí hay una pregunta en el chat de Clara, que dice que trabaja en una ONG que está enfocada en proyectos de vida con jóvenes. Ah, perfecto. Entonces nosotros, para que veáis, educavida.org. Entonces, sí, te voy a pasar aquí mi email y realmente, por ejemplo, nosotros tenemos un libro aquí publicado en Apex, para que veáis las conexiones. Yo era de Asimbex y nosotros hicimos un proyecto vía Apex y publicamos el libro Proyecto de Vida para Jóvenes.
a través de la UniAmérica. Era un proyecto de Asimbexis junto con Apex. Ah, lo tienes. Ah, perfecto. Entonces, exacto. Sí, de Milena Mascareñas y Vania Hernández. Sí, que Vania todavía es aquí voluntaria de Apex. Entonces, ese trabajo, sí. Entonces, ahí está. Entonces, la idea es eso, que reflexionáis un poco sobre el anterior. Relacionasis un poco con el estudio de caso, la historia, la función, el público objetivo, que a veces, pues sí, no es algo... Tenéis que buscar aquel público objetivo que es el principal. Tienes que priorizar. Tienes que dar prioridad a alguno. Es como el caso, por ejemplo, está diciendo, con una colega mía que su caso es con personas de edad. ¿Cuál es? O sea, y a veces está relacionado con una especialidad. Por ejemplo, son personas de edad, sí, pero ¿en qué especialidad? Y ahí ahí vas, ¿sabes? Poniendo el foco. Entonces, vale, personas de edad, quiero hablar sobre longevidad en la tercera edad, pero ¿a través de qué 10? A veces a través del 10 de la programación existencial o a través de, por ejemplo, de dar aulas para esas personas, dependiendo, ¿no? ¿Cuál es el lema que tienes? Por ejemplo, un lema que yo tengo, solos vamos más rápido, pero en grupo vamos más lejos. Es un lema que no es solo mío, pero, o sea, que no lo he inventado yo, pero es una de las cosas que me parecen fundamentales en la Proexis. Que sin el grupo, pues, no llegamos. ¿Y cuáles son mis trafores? ¿Cuáles son tus trafores? ¿Cuáles son los trafores de las personas que nos están escuchando? A veces, bueno, tienes que identificar aquel trazo fuerza que te ayuda, aquel trazo que te fortalece. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo bastante... yo identifico como osadía cosmoética, que es tal vez cierta valentía para las cosas. Por ejemplo, para cambiarte de país tienes que tener cierta valentía. La parte de los idiomas me ayuda también, y eso está relacionado con mi ProEx, hablar más de un idioma. Coordinar internacional. El voluntariado internacional también, es verdad, el voluntariado internacional, sí. Y en base a eso, comienzas a definir cuál es tu especialidad. ¿En qué área te sientes identificada dentro de la especialidad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿cuál sería la área? A veces, ¿cuál pensáis que podría ser? Entonces, por ejemplo, podría ser proexología, una de las especialidades. No necesariamente. No necesariamente. Parapsicología. Aquí es donde dice, podría ser parapoliticología, podría ser unas especialidades o... Pero voy a tener que definir la tuya. Sí. Me están preguntando aquí. Entonces yo pienso que tal vez la especialidad mayor tal vez sea parapoliticología, que esa ayuda. Sí, ha acertado aquí, Cap. Ya se ha adelantado aquí. Entonces, parapoliticología yo la reconozco como especialidad de trabajo. Durante mucho tiempo fue la indexología, que yo tengo bastante nexo aún con la indexología, pero para politicología tal vez sea la área tal vez más seria de mi ProEx. Que todavía la estoy empezando a entender porque, bueno, hace poco tiempo que estoy trabajando con la área internacional, relativamente poco. Hace casi un año solo, porque estuve voluntariando con casi 11 años en Asimbexis, entonces eso es lo que estoy trabajando ahora.
Entonces, y como está diciendo, todo se va construyendo. Entonces, para acabar aquí ya y no detenerme más, pensad en vuestro caso particular. Ya no tenemos mucho más tiempo, entonces por eso voy a acelerar un poco. La PROEX requiere acción y esfuerzo. La construcción de la PROEX es con pequeños pasos que nos llevan a grandes conquistas, entonces es poco a poco, vas dando un paso y a ver cuál es el resultado de ese paso, cuál es el resultado de ese trabajo que tenemos, y poco a poco vamos acumulando experiencias positivas. No estamos solos, el trabajo es con Amparo, entonces, o sea, hay un equipo intra y extrafísico trabajando con nosotros en la Proexis. Tenemos que valorar y no desmerecer, porque muchas veces como pensamos, es que es mucho esfuerzo, pero es que siempre contamos con ayuda. Entonces, valorar eso es fundamental, ¿no? Porque a veces están ahí con nosotros y pensamos a veces, qué bien lo hice, no, estabas ahí, te ayudaron. Encontrar equilibrio entre lo producido y lo reciclado, en ese sentido, superado en términos de reciclaje. En ese sentido estoy hablando de que hay que encontrar equilibrio entre lo que haces en términos de proexis y lo que superas en términos de reciclaje. O sea, tiene que haber un autoconocimiento, comenzar a trabajar con tus defectos, tus trafares, para terminar a haber un equilibrio en no mucha actuación, pero poco trabajo personal. Y cuando realizas la PROEX, todo fluye. Entonces eso significa que cuando vas haciendo las cosas, todo comienza a funcionar mejor. Entonces la fluidez es una de las características o uno de los resultados, mejor dicho, de la PROEX. Entonces, bueno, te encuentras al salir de ti ayudando al otro. Eso sería lo que quería comentaros hoy en esta conferencia de identificación del propósito de vida. Estas son las conclusiones. No sé si tenéis alguna pregunta, pero os quería dar las gracias por haber participado en esta conferencia. Gracias por las respuestas. Espero que os haya servido. Gracias también a las personas que participaron por el Facebook. Gracias Carla y Clara, Celia y otras personas que no consigo ver porque están más arriba, pero gracias aquí los que se conectaron vía Zoom. De nada aquí. Bueno, quería aprovechar, si no tenéis ninguna pregunta, para divulgar, vamos a tener un curso que se llama Programación Existencial Online en español a partir del día 9 de septiembre al 14, siempre los domingos, de 10 de la mañana hasta las 12, hora aquí Argentina. Os pasaremos las informaciones por el Facebook, también lo vamos a publicar. También os quería recordar que tendremos próximo mes, como siempre, continuaremos con las conferencias, y la próxima es con el profesor Miguel Cirera, que es una invitación que hemos hecho a Miguel a través de la Evolutivus. Evolutivus es una institución que está en España, sí que está siendo creada ahora en España, y Miguel Cirera hablará en la próxima conferencia del día 19 de agosto, como siempre en el mismo horario a las 10 de la mañana, con un tema súper interesante. Él tiene mucha experiencia en la concienciología y le esperaremos para agosto para estar aquí con nosotros, dando una conferencia. Y entonces, bueno, pues solamente era eso, despedirme de vosotros. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en una próxima edición. Un abrazo y hasta pronto.